Wikipedia y le quitabas los hipervínculos y de repente, en vez de decir permanente, decías constante, ¿no? Algo parecido. Eh, o sea, los temas como globo son los mismos, o sea, son los mismos, pero en los ítems, por ahí solamente hay un ítem nada más que ha cambiado, que es el de, antes no mencionaban las 11 correcciones, pero ahora ya mencionan las 11 correcciones, aunque eso se sobreentendía. Siempre el tema de las 11 correcciones y de las 8 regiones siempre se ha sobreentendido en San Marcos. En cambio, parece que ahora, pues, por ahí ¿cómo se llama? No sé, quieren ser más explícitos y ahora se han puesto el tema explícitamente las 11 correcciones. Pero hace años San Marcos, a pesar de que viene la pregunta de las 11 correcciones, no, nunca ponía en el prospecto 11 correcciones. Lo resumía todo con el capítulo de ecosistemas del Perú y del mundo. Para, claro, exacto, para que no haya quejas, exacto. Hay gente por ahí que a mí también me preguntaba un montón, ¿no? Ya sentía acoso ya. Hasta tuve que hacer un video, recuerdo, explicando de que San Marcos siempre ha puesto el tema de ecosistema del Perú y no ha puesto, ¿qué cosa? El tema 11 correcciones, pero ya se lo he puesto ahí. ¿Qué pasó por ahí? Aumentó bastante. Bueno, no sé, me imagino algunas carreras, ¿no? Bueno, chicos, el tema de hoy corresponde y comenzamos con el tema de hoy, chicos. Primero por ahí, bueno, Cristian, no te preocupes, Cristian, tú no necesitas que extiendan la vacante, niño. Ya hay una vacante con tu nombre, ya hay una vacante con tu nombre, así que tú no necesitas eso. Veremos cartografía, ya hemos visto cartografía, Ariana, creo que ya hemos visto, ya creo que fue el tema 1, creo, tema 2, creo. Ahí está. No te preocupes, Ariana, pero sí lo haremos de nuevo. Próximo siglo, no te preocupes. Profe, ¿qué piensas sobre el petróleo en el mar? En el caso del petróleo en el mar, el petróleo en el mar, o sea, sí es cierto, que ha habido un derrame de petróleo justamente en el último fin de semana, creo que fue el domingo, bueno, no sábado, creo que fue derrame de petróleo por allá. Yo, al igual que ustedes, de repente podríamos, de repente por ahí generar un tipo de problema, profesor, qué es lo que ha pasado. Pero miren, niños, estamos en el país, estamos en el Perú, y créeme que eso no va a pasar a más. A lo mucho que va a pasar, que el Estado peruano multe a la empresa pague la cantidad y se acabó. No va a ocurrir más, niños. Lastimosamente, eso pasa siempre cada rato. Por ejemplo, en la parte de la selva, cuando a veces, cuando a partir de lo que es el oleoducto norperuano, se lleva el petróleo desde la selva hacia la parte de la costa, entonces, ¿qué pasa? Ocurre de que la empresa es multada de repente, no sé, 1000 UIT, ¿no? 2000 UIT, y la empresa mueve tanto dinero que eso lo paga al día siguiente. Y al tercer día ya está funcionando nuevo. O sea, no pasa más. Lastimosamente eso pasa. En la selva pasa una vez por año como mínimo. Es cierto, pasa cada rato en la selva. Quizás nosotros no lo escuchamos porque tú no ves noticias, bueno, tú estás preparado exclusivamente para tu zona de misión y a veces no te enteras de lo que pasa en el mundo. Pero, profe, la empresa no tendría que tener maquinarias para poder hacer limpieza el más rápido. Es que es complicado, debería tenerlo, es cierto, debería haber consecuencias porque justamente el Ministerio del Ambiente no permite que una empresa labore siempre y cuando esté respetando los LMP. Los LMP siempre están justificados dentro de lo que es un EIA. Un EIA es un estudio de impacto ambiental y los LMP son los límites máximos permisibles. Entonces, siempre y cuando estemos dentro de los parámetros legales, un país, una empresa puede estar produciendo, contaminando dentro de un país, porque no rompe con los parámetros. De manera legal no es un delito. Es un tema un poco complicado, eso se llama legislación ambiental. En la universidad nosotros los geógrafos llevamos, ¿cómo se llama? También legislación, pero legislación ligada al ambiente, obviamente. Yo siempre veo noticias, chévere, manda, ahí está la gente que no tiene vida. Hoy juega Perú, ¿qué? ¿Hoy juega Perú, chicos? Más en Zorrito, Tumbe, principal zona de Madrid. Pero eso es ver rentable carrera. Heidi, si vas a carrera de ingeniería ambiental, por si acaso niña por ahí, ¿sí? Cuando tengas mucho dinero, cuando seas una persona pudiente, cuando vayas a otros países a hacer estudios o trabajos, acuérdate acá de WikiG o por ahí así, toma pantallazo de nuestro yape que va a aparecer por acá. No, es una carrera muy rentable, niña, es una carrera súper rentable. Me acuerdo que solamente quise trabajar a limpiar. Sí, es cierto, o sea, va a ser mínimo, solamente es un tema de que vean que estamos haciendo algo nada más. Campeón los animales, sí, es cierto, es cierto. ¿Qué pingüinos, oye? ¿Qué pingüinos? Ahí está.
Ya vamos, que fue. No sé, hoy juega, dice por ahí. Ahí está, solo 15 vacantes. Profe, fijo los contratos, profe. Ya no te preocupes, Amanda, ahí aunque sea. Cobramos mínimo, cobramos mínimo. Ojalá Perú, pero Jamaica, dice. Ah, bueno, no sé, chicos. Yo sí soy cero fútbol. Yo sí no veo fútbol. No porque no me guste, sino porque juega Perú, pues niño. No, 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 nada sorprende. Sí, 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 sí. Bueno, entonces chicos, vamos a hablar primero de la costa. Pero antes de esto, recuerdo, me cae mal, profe. No te preocupes, Jeremy, tú me caes bien, tú me caes bien. Entonces, primero dos palabritas que tenemos que aprendernos muy bien y tenemos que saber diferenciar. Porque a estas alturas de un niño de repaso que estamos a 40 y tantos o 50 tantos días del examen de admisión, no puedes ir al examen de admisión si que no sabes la diferencia al menos entre tiempo y clima. Es lo mínimo que tienes que saber, ¿sí? El tiempo y el clima no es lo mismo. De repente por ahí Amanda alguna vez has dicho, ¿no? Oye, ayer estaba haciendo frío, hoy está haciendo calor, o en la mañana tempranito estaba haciendo frío, ¿cierto? Ahorita está haciendo más calorcito. Ah, profe, entonces el clima está loco, profe. No, pues jamás. Y menos un alumno de la Academia Bonex, pues niño, tú no puedes decir así, ¿cierto? Ah, así eras. Ah, muy bien. Entonces, cuando hablamos de un tiempo, es lo que ocurre en este instante. El tiempo es lo que ocurre en ese momento. El tiempo es como determinamos en este momento. El clima no es eso. El clima es un sustento estadístico de muchos años de poder trabajar el tiempo. ¿Sí? Más complicado. El clima es algo más complejo que el tiempo. El tiempo es en este momento. Si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Me encuentro ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo a 22 grados Celsius con una humedad relativa del 80%, con cielo relativamente despejado, ¿no? Entonces, esas condiciones que te estoy diciendo, ¿qué será? ¿Será tiempo o será clima? ¿Qué dices? ¿Será tiempo o será clima? Recuerda, te dije entonces, la temperatura para Villa María del Triunfo es alrededor de 22 grados Celsius, humedad relativa del 80% y un cielo relativamente despejado. ¿Tiempo? ¿Estás seguro que es el tiempo, niño? ¿Estás seguro que es el tiempo? ¿Clima? Ah, ¿por qué dudas, niño? Es el tiempo, nada más, es el tiempo. ¿Por qué cambiaste esa clima? ¿Por qué cambiaste esa clima? Nunca dudé, dice, sí, Amanda, visto clima ahí. No, bueno, bueno, siempre lo contrario, dice. No, 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 chicos, me hace dudar, ¿no? ¿Cómo que te dudar? Simplemente es que te des cuenta, niños. Ese día del examen no voy a estar yo el día del examen. No, no voy a estar yo. Tú vas a dudar por ti solo. O sea, no vas a necesitarme en ese momento. Por eso necesito que estés seguro. Sí, va a estar afuera, dice. No, sí, voy a estar afuera, chicos, vendiendo lapiceros, ¿sí? Voy a estar afuera vendiendo lapiceros y caramelos, así que ya sabes. Me compran. No, ¿qué pasa? Qué maleada. Ya, entonces, chicos, vendieron un libro. Ah, claro, 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 de hecho. Entonces, chicos, eso es lo primero. Ahora, cuando hablamos de la costa, Don Novones dice, ahorita buena eso, voy a emprender un negocio, creo. Voy a llevar mis marcianos. Chicos, acá más o menos es la frontera. Para la gente por ahí, chicos, entonces, por acá, esta línea imaginaria, ¿sí? Esa línea imaginaria, ese límite que se pusieron acá, este límite que yo lo voy a poner acá, chicos, esa línea imaginaria, esa línea que existe entre ella y tú, esa línea es importante en ese momento. De esta parte, acá dice Península Illescas. La península Illescas es el límite. La península Illescas es lo que determina qué cosa es la costa norte, que sería todo esto. Acá dice por eso costa boreal, porque boreal es norte. Y acá, chicos, dice costa centro-sur. ¿Sí? Costa centro-sur. Entonces, esa línea es importante. La península Illescas limita la costa norte de la costa centro-sur. Ahora, si tú estás en la costa, por ejemplo, por ahí, Amanda, ¿no? Estás en la costa, estás en Lima de repente en ese momento y haces un viaje a Piura. Vas un viaje a Piura. En Piura de repente vas a ver un poquito las playas hermosas que vemos por allá, como la playa Máncora, que es una playa muy bonita, y vas a notar la diferencia de la condición atmosférica. ¿Cómo, profe? De repente acá, ¿no? Amanda, de repente acá, no puede salir de repente con una chompita en pleno verano. ¿Por qué? Porque acá se siente mucho bochorno.
Te vas al norte, chicos, te vas al norte y sí puedes usar tu chompita. Tu chompita, obviamente, no tan gruesa, ¿no? Una chompita regular. ¿Por qué? Porque, exacto, muy bien, Miriam, porque en el norte hay mucho aire, pues. En las tardes, si alguno de ustedes es de Piura o es de Tumbes, la Valleca inclusive también se nota, va a notar qué cosa, que en las tardes hay mucho viento, a pesar de ser verano y que te con chompita. Entonces, ¿por qué? Aparte de muchas razones, aparte de muchos factores, lo principal, el corazón de la variación de las temperaturas de la costa norte y de la costa centro-sur, ha sido ¿quién? Muy bien, Ana María, la corriente marina. Porque no es la misma corriente que está en el norte de la que está en el centro-sur. Acá hay una corriente que se llama contracorriente ecuatorial y acá hay otra corriente que se llama la peruana. La contracorriente, como es caliente, genera un ambiente cálido. Y al haber un ambiente cálido, ¿qué es lo que pasa? El vapor de agua llega a las zonas más altas y eso hace que el aire pueda circularse. O sea, hay espacio para que el aire circule. Hay espacio para que el aire condicione algo fresco. Sin embargo, acá la corriente peruana es distinta. La peruana no es caliente como la corriente ecuatorial. Así es, Amanda. Muy bien, Ana María. Claro, Claudia, ahorita ven, las chicas saben. La peruana es fría, chicos. ¿Sí? Déjame decirte, la corriente peruana son de aguas frías. La corriente peruana es de aguas frías. Pero niños, ella es fría, pero no es porque quiera ser fría. Así es. Sí, ella por naturaleza no es fría, sino que la volvieron fría. La volvieron fría. No, cuidado, cualquier parecido es pura coincidencia. La volvieron fría. ¿Pero quién la volvió fría, profesor? Este viento acá. Este viento se llama anticiclón del Pacífico Sur y es la causante de por qué la peruana sea fría. Si no existiera este viento, la peruana no sería fría. Aparte, también hay otros factores, pero este es el más importante o el que determina su sequedad. Por eso la peruana es tan seca, pues. Y este es el nombre oficial de la peruana, por si acaso, CPCAF. ¿Qué significa? Corriente, mira, 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 copia, corriente peruana. Costera de aguas frías superficiales. Corriente peruana, costera, de aguas frías superficiales. Este es el nombre oficial de la peruana. Profe. O sea, si hay una corriente peruana costera de aguas frías superficiales, excelente por ahí, Benry. O sea, profe, ¿también hay una corriente debajo de la peruana acaso para que se llame superficial esta? Sí, hay una corriente debajo de la peruana. Claro. Ah, disculpe, Benny, ya, muy bien. Disculpe. Sí. Entonces, no, ¿qué pasa? Ahí la gente burlona, la gente burlona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corriente peruana es una corriente superficial, porque hay otra corriente que está debajo de la peruana. A esa corriente se llama corriente subsuperficial, o más conocido con el nombre de la corriente de Cromwell. La corriente de Cromwell es una corriente que se mueve debajo de la peruana. Profe, que hay corrientes debajo de otras corrientes, claro, chicos. Mira, no sé si alguno de ustedes ha visto la película Buscando a Nemo, ¿sí? Bueno, en mis tiempos era muy conocida, de repente para ustedes de repente ya es muy vieja, muy antigua, ¿no? Así he visto, es un clásico. Ah, bacán, menos mal. Exacto, Jeremy. Cuando están las tortugas, ¿ha visto las tortugas? Las tortugas justamente están justamente con una corriente que está debajo moviéndose de otra corriente. O sea, si la corriente arriba se mueve de esta manera, hay corrientes que se mueven por debajo, o sea, en sentido contrario. Esas corrientes se llaman contracorrientes subsuperficiales. En el caso del Perú, tenemos nosotros una corriente que se llama la corriente de Cromwell, justamente. La tortuga con sustancias conocidas, dice. Ahí está. Entonces, ya sabes entonces, el anticiclón se mueve en un sentido antihorario, este anticiclón mueve a la peruana circula y tenemos a la contracorriente ecuatorial, a que diga la corriente peruana costera de aguas frías superficiales. Pero chicos, algo que quiero que entiendas, el anticiclón genera buen tiempo. Profe, ¿y por qué buen tiempo? Significa que no hay lluvias acá. En Lima no llueve, ¿sí? En Lima no llueve. Es relativamente seco, ¿cierto? Garúa, ¿no? Entonces, garúa, ¿no? Ahí está. Entonces, ahorita vamos, Jerry, por ahí un poquito más a eso. Entonces, por ahora quiero que entiendas esto.
El anticiclón genera buen tiempo. ¿Qué significa buen tiempo? Que no llueva, principalmente. ¿Sí? Ahora, este anticiclón es todo lo contrario a un ciclón. ¿Qué es un ciclón? ¿Sí? Veamos entonces, chicos, qué es un ciclón. No quién es un ciclón, sino qué es un ciclón. Cuando nosotros hablamos de un ciclón, de repente por ahí, no sé, Jocelyn en la mañana, antes de empezar la clase, de repente quiere bañarte con agua calientita, ¿cierto? ¿No? Chicas, a ustedes que les gusta bañarse con agua calientita, ¿no? Agarras qué cosa. No, dice, no te bañas. Bueno, entonces imaginemos que sí te bañas. Entonces, agarras tu ollita de repente, lo pones entonces de repente ahí, ya tienes gas, ahí muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, muy bien, ahí está Amanda, dice que tiene con nosotros agua fría. Entonces, pones tu cocinita, pones a hervir tu agua, ¿cierto, Amanda? ¿No? Tu teterita ahí, y empieza, ¿qué cosa? Entonces empieza el agua a poder aumentar la temperatura, y empieza, ¿qué cosa? Empieza a expandirse. El vapor de agua es humedad, pero en un lugar caliente. O sea, la humedad es vapor de agua. Pero cuando la humedad se forma el vapor de agua siempre va a subir. El vapor de agua siempre sube. El vapor de agua siempre sube. Profe, ¿por qué siempre sube? Porque el vapor de agua es ligero, pues. Porque el vapor de agua tiene baja presión atmosférica. Como el vapor de agua tiene baja presión atmosférica a mayor temperatura, el vapor de agua tiene baja presión atmosférica, esto acá sube, ¿y qué forma? Forma nubes. Y como forma nubes, por eso que se forma garúas, precipitaciones o lluvias. ¿Entiendes? Pero, ¿qué es lo que está pasando? El anticiclón es todo lo contrario a esto. El anticiclón, como es un aire denso, es un aire que no va a subir, sino es un aire que va a descender. ¿Por qué desciende, profe? Porque es seco. Al ser seco, significa que es frío, es denso, es pesado. Entonces son vientos arremolinados, esos son los anticiclones. Los anticiclones son vientos arremolinados que van descendiendo debido a que es un aire frío, a que es un aire seco, a que es un aire denso y no genera nubes de lluvia. Por eso no llueve en esta parte. ¿Sí? Entonces el agua se enfría. El vapor de agua se enfría, no el agua. ¿Sí? Ahora, claro, entonces el vapor de agua normalmente sube, pero todas están destinadas a convertirse en nubes. El vapor de agua sube. En un lugar caliente, como la selva, por ejemplo, al vapor de agua enfriarse le cuesta más trabajo. Es lógico, ¿cierto? En un lugar caliente, a la humedad le cuesta más trabajo enfriarse. Profe, ¿para qué se va a enfriar? Para formarse nubes, pues, porque es el ciclo natural del agua. Entonces, el agua sube, al agua sube, ¿qué? Profesor, entonces el anticiclón no sube, sino desciende. Claro, exacto. Por eso acá dice descendente, mira. Sí, esta mira, descendente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire caliente, en una zona caliente, le cuesta más trabajo. ¿Qué cosa? Le cuesta más trabajo enfriarse. Entonces, las nubes que se forman en la selva son nubes súper altas. Te presento la más hermosa. Esta es la más hermosa, mira. Este tipo de nubes se llaman nubes cumulonimbos. ¿Y por qué es la más hermosa? Por su forma. Mira su forma, mira. ¿Ves su forma? Bien ensanchadita. Tiene una cinturita acá y tiene algo pronunciado arribita. Claro, este tipo de nubes se llaman las cumulonimbos. Son nubes que se forman por fuertes ciclones. Esas nubes son súper anchas, chicos. Profe, ¿cuánto llegan? Llegan hasta 12 kilómetros de espesor. Imagínate, 12 kilómetros de espesor. Son tremendas. Esas nubes son enormes, chicos. No son como estas nubes de acá. Y acá volvemos. Mira, acá tenemos humedad. Obviamente el sol sale, todos los días sale el sol, porque a veces hay gente rara que dice, ¿no? Profe, el sol hoy día no ha salido. El sol sale todos los días, solo que a veces no se ve nada más. ¿Sí? Solo por si acaso, solo por si acaso. Entonces, el sol que sale todos los días se forma humedad. ¿Y la humedad es empujada por quién? Por el anticiclón. El anticiclón empuja la humedad. ¿Y la humedad qué pasa? Está llegando a tu continente. Está llegando a nuestro suelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Chicos, la peruana como la peruana es fría, ha generado que toda esta parte de la costa centro-sur tenga un ambiente frío. Y como tiene un ambiente frío toda esta parte, ¿qué es lo que pasa? A la humedad no es como en la selva. ¿Qué te dije en la selva? En la selva te dije que la humedad le cuesta mucho trabajo formarse una nube. Por eso son extremadamente altas. En cambio, cuando viene el vapor de agua acá, como el lugar ya es frío, se formó nube muy rápido.
tan rápido que se puede formar nubes a nivel del suelo, a lo que llamamos neblina o niebla. Pero también puede formarse nubes tan bajas como las famosas estratos. Las estratos no tienen forma, las estratos son súper planas, no tienen forma. No vas a comparar un estrato con esto acá, pues. Las estratos son grises. Tú ves tu cielo, ¿no? Todo gris, todo feo. Cuando hace calor, nada más está un poco disipado. Pero en cambio, en la selva, esas curvas son hermosas, mira. Esto solo se da en la selva. Y algunas veces en la sierra, pero para eso hay que pasar ciertas condiciones. Sí, lo siento, lo siento. Profe, bueno, ya también, pero principalmente se debe a la humedad. Ahora, cuando viene la peruana, o sea, cuando viene la corriente peruana, chicos, la corriente peruana no viene sola. La corriente peruana no viene sola. La corriente peruana viene con dos amiguitas. Sí, te las presento. Son dos amiguitas. O sea, cuando la corriente peruana viene, tiene dos ramales, o sea, tiene dos brazos. La corriente que está acá hacia la costa se llama corriente costera. Profe, ¿por qué, profe? Porque está en la costa, ¿no? En cambio, la otra parte está más lejos de la costa. Se llama corriente oceánica. Corriente peruana costera. Corriente peruana oceánica. La amiguita que está por acá es una amiguita fría. La otra amiguita es distinto. La otra amiguita es caliente, chicos. O sea, la peruana tiene dos ramales. Hacia el este, la fría. Y hacia el oeste, la caliente. Muy bien. Pero ¿por qué acá es frío, chicos? ¿Por qué acá es frío y cada vez que yo me alejo, la temperatura es caliente? ¿Qué está ocurriendo cerca al litoral? ¿Qué está pasando cerca al litoral? ¿Qué está ocurriendo? A ver, a ver, Yamilé, ¿qué dice tu experiencia, Yamilé? ¿Qué dice tu experiencia, Ana, Carlos, Rojas? A ver, ¿agua proveniente de la Antártida? No. ¿Más caliente, más cerca del sol? Vete, no. Cristian, afloramiento. Otra, otra corriente, dice, no sé si se fue ya, está en otro lado ya. Sí, no te preocupes, no te preocupes. El módulo básico está en el otro ciclo. Inversión térmica, no. Serían consecuencias. No sabes, muy bien, Amanda, muy bien. Ahí está la sinceridad ante todos. Me meto los módulos, dice. Claro, claro. Hoy día toca Ríos del Perú, por si acaso. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hablar acá? Chicos, está ocurriendo esto, pues. El fenómeno de afloramiento. El fenómeno de afloramiento, también llamado upwelling, o simplemente fenómeno de la surgencia. Esto está ocurriendo cerca al litoral. Como está ocurriendo cerca al litoral, por eso esta corriente costera es fría. En cambio, cuando tú te alejas del litoral, ya no hay afloramiento. Y como no hay afloramiento, no, pero Nadine, tenías que escribirlo, mentalmente no vale. Entonces, esa corriente de ahí, chicos, ¿qué es lo que está generando? El fenómeno de afloramiento. Pero el afloramiento solamente está acá, cerca al litoral. Tú te alejas y no hay afloramiento. Por eso las aguas son calientes acá. Sí, lo escribimos, profe, dice, está arriba, dice. Bueno, no sé, no sé por qué no te creo. Ah, Ariana lo dijo. Ah, muy bien, entonces felicidades, entonces chicos, por ahí. Espero que no me estén mintiendo. Entonces, eso se llama fenómeno de afloramiento. No te vayas a olvidar, ¿ya? Profe, yo soy nuevo profesor. ¿Qué es el fenómeno? Así lo copia y lo pegas todavía. Entonces, profesor, el fenómeno de afloramiento, ¿cómo se produce? ¿Qué es, profe? Yo soy nuevo, profe. ¿Sí? No tuve el gusto, no tuve la suerte que usted me enseñe. Ah, entonces te explico qué es qué cosa. Es bien sencillo. Tú sabes, ¿sí? Tú sabes, tú sabes que las temperaturas son más calientes arriba, ¿cierto? Las temperaturas son más calientes arriba. Pero cada vez que nosotros bajamos, las temperaturas son más bajas. Es obvio, porque el lugar que está más arriba recibe mayor sol, mayor calor, ¿no? Y por eso que se calienta primero. Es normal, ¿cierto? Pero así sería un mar normal. Pero estamos en Perú. Y acá lo normal no siempre es normal. Mira, acá hay unos vientos que vienen así. Esos vientos son unos vientos planetarios que se llaman los famosos vientos alisios. Estos vientos se llaman los vientos alisios. Pero mira cómo está, viene, mira, suavecito, suavecito, ¿va? Viene así, mira. Viene desde el continente y se va hacia dónde? Se va hacia el mar. ¿Te das cuenta? Viene desde el continente y se va hacia el mar.
Entonces, lo que está ocurriendo es esto. Y no te olvides seguirnos como Wikigeo Perú en redes sociales. Este es el mar. Y los vientos alisios vienen así, mira. ¿Qué pasa? Te dije, ¿te acuerdas que arribita era caliente y abajito era frío, ¿cierto? Entonces viene así, mira, para que se vea el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los vientos alisios y hace esto, mira. Van a empezar, ¿qué cosa? Pero mira, acá no te distraigas. Acá hay aire caliente, ¿cierto? Agua caliente. Agua caliente, superficial, caliente, obviamente. Y los vientos alisios hacen esto. Empujan el agua caliente hacia la zona de alta mar, o sea, lejano litoral, y lo empujan para allá. Y cuando empujan eso, dejan un espacio que las aguas frías van a empezar a ocupar. Y es ahí donde las aguas frías ocupan el lugar de las aguas calientes. A ese fenómeno se llama fenómeno de afloramiento. Se llama afloramiento porque justamente están aflorando las aguas profundas, que al ser frías, por eso esta parte del litoral se vuelve fría. Eso no pasa en otros lugares, bueno, sí pasa en otros lugares del mundo, pero son más notorios acá en Perú. ¿Sí? Se encargan las temperaturas más, claro, genera entonces que las aguas en esta parte sean mar, o sea, sean frías. Entonces el fenómeno de afloramiento se llama así, upwelling se llama así, surgencia, porque surgen las aguas. ¿Pero qué aguas, profesor? Las que están abajo. ¿Y cómo eran ya? Frías. Y suben y ocupan el espacio superficial, por eso las aguas son frías arribita. Pero cuando tú te alejas, no hay afloramiento, entonces no hay ese ascenso de aguas frías, por eso las aguas son calientes. En el tema de las 11 corregiones, estoy seguro que alguna vez te han enseñado, te dicen, ¿no? El mar frío de la corriente peruana son de aguas verdosas. Está bien, pero hay que aclarar algo. Que esto es el mar frío, todo esto es el mar frío, pero no todo el mar frío es verdoso. Solamente es verdoso acá nada más. Ahí es verdoso el mar frío. Acá no es verdoso el mar frío. Acá el mar es azulado. Porque no hay afloramiento. Es por eso la razón. Claro, por el fitoplancton. Te estafaron a medias. No te preocupes, Benny, ya estás con nosotros. Y no te olvides que puedes obtener más información a través de nuestro libro Wikigeo. Hasta eso me enmiendan, dice. Ahí está, ahí está. Llegamos a todo el país. ¿Eh? Listo. Ahora, las aguas frías generan que el ambiente sea frío. Generan que el ambiente sea seco. Como el ambiente es frío, como el ambiente es seco, las nubes no pueden ser altas. Las nubes van a ser chatas siempre. Siempre van a ser planas. Siempre van a ser chatas. Las nubes, por si acaso, las nubes, por si acaso. A ese factor que la está haciendo chata, a ese factor que la está haciendo fría, se llama valor de subsidencia. Cuando nosotros hablamos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del alto valor de subsidencia, se refiere al aire frío que está alrededor de toda esa zona. Perfecto. Lo que usted me está diciendo es que el fenómeno del afloramiento no solamente genera frialdad en el mar, sino que también genera frialdad en el aire. Así es. Este fenómeno no solo afecta al mar, también al ambiente, chicos. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, como hay un alto valor de subsidencia y se forma aire frío, se forman nubes estratos. Las nubes estratos son las planas, son las grises, son las feas. Ya lo entendiste, mejor no decimos nada más. Pero ya entendiste que se forman nubes estratos. Y la pregunta es, ¿las nubes estratos generan precipitaciones, verdadero o falso? O falsa. Las nubes estratos generan precipitación, verdadero o falsa. Muy bien, verdadero. Excelente. Las nubes estratos sí generan, ¿qué cosa? Sí generan precipitación, pero generan un tipo de precipitación llamado precipitación advectiva. Profe, ¿qué significa precipitación? Primero, ¿qué es precipitación? Precipitación es caída de agua, ¿sí? Pero se da por un ambiente frío, pues se llama advectiva, diferencia a la convectiva, ¿cierto? Se da precipitación por un lugar frío. A eso puede darse la garúa o la llovizna, que es lo mismo. La garúa y la llovizna es lo mismo a nivel pre. No hay diferencias. Llovizna y garúa es lo mismo. No pasa nada. ¿Sí? Tú manéjalo como igual. O sea, profe, pero nosotros estamos en Lima. ¿Estamos influenciados por el niño? No, pues el niño es del norte. No estamos en la costa centro. Profe, me voy a Pisco, Paracas, por allá, profe. Allá también sigo en costa centro, claro. Desde Piura y Yescas hasta Tacna es todo el centro y sur.
y desde Illescas, la mitad de Piura, hasta la frontera con el Ecuador, ahí es norte. Pregunta, chicos, en Lima, en algún momento del año, ¿sí? En Lima, entre comillas, llueve. En la ciudad de Lima, entonces, chicos. ¿Qué dices? En la ciudad de Lima, ¿llueve o no llueve? En la ciudad de Lima, ¿llueve o no llueve? Y la respuesta que nos dices es no. Muy bien, chicos. Muy buena participación, pero ya sabes, muy mal tu respuesta. En Lima sí llueve. Claro, sí llueve, sí llueve. Ariana, por ejemplo, por ahí. Ariana, tú que te quedas hasta tarde estudiando, de repente hasta la medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿no has notado de que a veces caen gotitas gruesas de madrugada? La calamina suena, profe. ¿No has notado, chicos, que en el último mes, ha caído gotas muy gruesas de madrugada? Eso es lluvia, pues, chicos. Eso no es garúa, eso es lluvia. Entonces, profe, ¿en Lima llueve? Sí, chicos, en Lima llueve. En Lima sí llueve. Pero llueve muy raras veces. Llueve casi, casi nunca. O sea, sí llueve, pero llueve raras veces. ¿Cuándo llueve? En verano llueve. Si la pregunta hubiera sido así, escucha bien, si la pregunta hubiera sido así, ¿la corriente peruana genera lluvias en Lima? O de repente sí, la corriente peruana genera lluvias en la costa centro-sur, ahí eso sí sería incorrecto. La peruana jamás va a poder generar lluvias, pero en Lima sí llueve. Llueve por otra razón, llueve por otra causa, que ahorita te voy a explicar. Si por ahí me preguntas, profe, ¿por qué? No te preocupes, ahorita te explico. Solo que en este momento todavía no estás listo para esa conversación. ¿Ah? Continuamos con la siguiente parte. Ahorita llega tu momento. Ahora, en esta zona, como tienes a la peruana, también se produce alta humedad. La humedad, chicos, es del 85% en promedio. Promedio, ¿ah? La humedad acá es bastante alta. Este tipo de humedad se llama humedad relativa. Es humedad que se saca en porcentaje. Porque también hay otra humedad. Hay una humedad que se llama humedad absoluta, chicos. Hay una humedad que se llama humedad absoluta. Pero esa humedad no. Esta humedad se llama humedad relativa, no se había olvidado. ¿Sí? Normalmente en Lima tenemos 85% de humedad. ¿Es bastante alta? Es bastante alta. Muy bien, Mariela. Eso es la humedad absoluta. Pero de repente, Ana Mariela, quizás ha pasado, ¿no? Niña, de repente algún día te has enfermado de la gripe, de la tos, y estás así una semana, un mes, pero eso pasa cuando estás en Lima. Profe, ¿y por qué tanto tiempo, profe? ¿Tengo alguna enfermedad? No. Sino que con Claudia, mira, acá no dice que está de repente por ahí con asma, dice. Claro, eso pasa justamente porque estás en Lima. Al estar en Lima y la humedad es tan alta, entonces el problema es que no eres tú, si no es Lima. O sea, si no eres tú, es la humedad. ¿Sí? Ahí está. Así las escuchas para allá, no te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frío de frío, dice. No, ¿qué pasa, chicos? Es Lima. Entonces, por eso es que algunas de ustedes de repente ha escuchado que cuando sufres de asma, por ejemplo, se te recomienda que en invierno principalmente te vayas por un tiempo, 1 semana, 2 semanas, qué sé yo, de vacaciones, a la parte de la sierra. ¿Por qué en la sierra, profesor? ¿Por qué Jauja? ¿Por qué Huancayo? ¿Por qué otros lugares? Porque en esos lugares, al estar más lejos del mar, pues tiene menor humedad. Y el aire es más seco. Y al ser más seco el aire, entonces, hasta respirar es distinto. Se siente distinto. No es como en Lima. En Lima es diferente. En Lima, chicos, la lluvia es, que diga, acá la humedad es distinto. Se siente bochorno gracias a la humedad. Profe, cuando fui a la sierra sentí que mis pulmones se abrían. Sí, es cierto, suele pasar. La humedad relativa indica el porcentaje, así es, indica el porcentaje de saturación. Porque acá dice 85%. ¿Puede ser 90, profe? Sí. ¿Puede ser 100, profe? Sí. Puede pasar más de 100. Profe, la humedad puede pasar más de 100. Cuando supera el 100%, ya la humedad se condensó. ¿Y qué formó? Garúas. Cuando hay garúas en Lima, significa que la humedad superó el 100%. Eso suele pasar raras veces. Bueno, pasa todo el día, ¿no? Pasa todo el día en invierno principalmente. Pero como no llueve y solamente garúa, es por eso que se forman los desiertos. Es decir, temperaturas bajas. Entonces acá se forman desiertos, se forman zonas áridas, ¿no? Desiertos, zonas áridas, porque no llueve mucho. En invierno,
ella se pone súper intensa. La peruana no es la misma en verano que en invierno. En verano siempre tú la vas a ver más flaquita, porque como es aire, como es agua caliente, es agua fría, en verano no tiene mucha influencia, ¿sí? Por eso tú la ves flaca en verano. Pero si tú la ves en invierno, ella no va a ser igual en invierno. En invierno algo pasó con ella y se pone más gordita, está más gruesita en invierno, ¿no? Mucho dulce, mucho dulce. Entonces, en invierno se pone más gruesita y por eso que se pone más intensa, pues. Mientras más gordita, mientras más amplia, más intensa va a ser. ¿Sí? Sí, estamos hablando de la corriente, Alexis. Pero se pone súper intensa en invierno. ¿Sí? Conócela, niña, conócela, compárala. Vas a compararla, que no es la misma en verano que en invierno. En invierno, como son súper intensas, generan mucha humedad. Y al haber mayor humedad, esa humedad se va a tus cerros y en tus cerritos empieza a formar plantitas. Lo que llamamos, ¿qué cosa? Lo que llamamos ecosistema de lomas, como la loma de la Chaya, así es. Entonces, en invierno, la corriente peruana se vuelve súper intensa, aumenta la humedad, eso se forma ecosistema de lomas. Los ecosistemas de lomas son cuando tus cerritos se ponen verdecitos, no te vayas a olvidar. Se ponen verdecitos. Ahí está. Claro, muy bien, Claudia, ahí vas a tener jardines. Ahí tienes tu jardín estacionario. ¿Por qué se da? Se da justamente por el aumento de humedad, pues. La corriente peruana, al ser fría, ¿quién la impulsa? El anticiclón. ¿Y cómo es el anticiclón? Un aire frío. Y cuando estamos en invierno, ¿cómo se vuelve este viento? Más intenso. Y al ser más intenso, ¿qué cosa? Empuja más a la peruana. Y la peruana tiene, ¿qué cosa? Mayor influencia, se genera mayor humedad, mayor cantidad de subsidencia, mayor cantidad de nubes estratos, mayor garúa, mayor humedad. Eso pasa en invierno. Por eso que en invierno todo el día está nublado. En invierno todo el día puede garuar. Si estás en Lima acá, te puedes dar cuenta y, ¿no? Obviamente no mentimos. La garúa puede comenzar en la noche de un día y terminar en la noche del siguiente día. Así garúa en nuestra ciudad. Y también produce la inversión térmica. Ahorita voy a enseñarte qué es eso. Solo en invierno se vuelve súper intensa. Pero también puede, ¿qué cosa? También puede estar nublado en verano. En la mañana de repente Luis, ¿no? O en la mañana de repente se escardia para poder comenzar bien la mañana, y cuando saliste en la mañana estaba nublado, por ejemplo. Ah, Claudia, si está nublado de repente, ¿por dónde estás? Bueno, ¿en qué distrito? ¿No? Depende del distrito donde estás. Ah, en tu cerrito, dice. Bueno, bueno, porque allá ni siquiera el sol quiere llegar de repente, pues. Canta, bueno, canta ya sí es una zona un poquito alta, ¿eh? Claro, hace calor, ¿no? Hace calor. Ancón. No sé si está lejos, ¿ah? Está haciendo calor, dice. En el centro, dependiendo de los lugares, pues, ¿no? Dependiendo de los lugares en realidad. Ahora, ¿cuál es el clima que me tengo que aprender? Mira, este es el clima que te tienes que aprender. El clima para la costa centro-sur, chicos, es un clima subtropical o semicálido seco. Te recomiendo que lo aprendas así. Te recomiendo que lo aprendas así. Un clima subtropical árido o un clima semicálido seco. En la costa norte, el clima no es árido subtropical, sino es un árido tropical. En el norte no es un semicálido muy seco, sino es un cálido muy seco. Profe, ¿y por qué el ambiente es más cálido en el norte? Porque ahora ya no hablamos de la peruana, chicos. Ahora hablamos de la contracorriente ecuatorial del sur. Así se llama. Se llama la contracorriente ecuatorial del sur. Profe, ¿y cómo es ella? Ella es caliente. Y al ser caliente, no se intensifica en invierno, sino se va a intensificar ¿cuándo? En verano. ¿Y el verano cuándo comienza? A final de año. Y a final de año está naciendo el niño Jesús. Por eso, a esa extensión de la contracorriente ecuatorial se llama la corriente del niño. Entonces, esta es la contracorriente. Pero como es corriente caliente en las épocas de verano, llega para Perú. Normalmente no pasa por Perú, está cerca del Perú. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La contracorriente ecuatorial está acá. Pero cuando se extiende hacia el Perú, ahí se llama corriente del niño. ¿Cuándo lo hace? A finales de año, cuando comienza el verano. Entonces, Ecuador y Perú sufren por estas lluvias que ocurren todos los fines de año. Siempre, siempre pasa. Se llama la corriente del niño. Cuando se forma la corriente del niño, vuelvo a repetir, es una prolongación de la contracorriente ecuatorial. La niña es otra cosa.
pero la niña no es una corriente de agua, la niña es un viento, es una corriente de viento. Ahí está, eso es un fenómeno atmosférico oceanográfico. Pero el niño viene y mira, está generando nubes, pero estas nubes son distintas a esas nubes que están acá. Acá se formaban planas, acá son más gorditas. Y las nubes que se forman en el norte son las nubes nimbos. Las nubes nimbos sí generan lluvias, pero no permanentes, sino lluvias estacionarias. ¿En qué estación, profe? En verano. ¿Por qué? Porque ahí se intensifica esa corriente. Pero como acá las nubes son más altas, eso permite ¿qué cosa? Eso permite, mira, imagínate, las nubes son altas, el aire que es caliente sube, porque recuerda que a mayor temperatura, baja presión atmosférica, entonces el aire sube, sube, pero como las nubes son altas, ¿qué pasa? Llega a que se enfría, el aire baja, baja a las zonas bajas donde estamos nosotros y sientes ese frío, ese aire frío. Por eso que en el norte tú estás con tu chompita, como te dije, estás con insolación, pero al mismo tiempo hay aire fresco. Porque el aire sube, se enfría, se densa, baja, se enfría, sube, se calienta, sube, desciende, asciende, desciende, aire caliente, aire frío. Y siempre está así, circulando. Pero ¿qué pasa en Lima? O en toda la costa centro. Las nubes, nimbos no hay. Si no hay nubes, estratos. ¿Qué significa? Como son más chatas, el aire caliente sube. Pero como el aire caliente está acá, las nubes estratos no la deja salir. Hay mucho bochorno, pues. Y cuando hay aire caliente, ¿qué pasa? Rebota de nuevo. Y el aire caliente vuelve acá. Y como el aire caliente vuelve abajo está el aire caliente. Y es por eso que en Lima sientes bochorno. Porque las nubes estratos impidieron ¿qué cosa? Impidieron la salida o el enfriamiento del aire. Por eso que se siente bochorno en Lima. Un horno en Lima. Debido a la concentración de humedad generada por las nubes estratos. Lo que no pasa en el norte. Así es, la contiene. Entonces, por eso los veranos acá son cálidos y al mismo tiempo son frescos. Se producen lluvias en verano y eso es bueno, porque aumenta el caudal de los ríos, aumenta los reservorios en la parte alta de los ríos, y también, ¿qué cosa? También aumenta el caudal freático. ¿Qué significa caudal freático? Caudal freático se refiere al agua subterránea. El agua se mete al subsuelo y las plantas, como el caso del algarrobo, empiezan a crecer en los desiertos. Pero, profe, ¿por qué crecen los desiertos si en los desiertos no hay agua? Porque el algarrobo empieza a generar raíces que empiezan a llegar hasta esos acuíferos, al agua subterránea, y absorben el agua de esos acuíferos. Y viven de eso. A pesar de que no haya lluvias arriba, absorben el agua del subsuelo. Eso pasa con el algarrobo, por ejemplo. Por eso el algarrobo es un tipo de planta xerófita. ¿Qué significa? Que sobrevive a largas etapas de sequía por tener raíces muy largas. Claro, chicos, un poco de biología también. Entonces, eso es importante. Ahora, cuando estamos cerca de la línea ecuatorial, mira, acá estamos cerca de la línea ecuatorial. En la línea ecuatorial hay mayor temperatura. Y si hay mayor temperatura, la presión atmosférica es baja. Entonces, alrededor de la línea ecuatorial se está formando el cinturón de baja presión. Y mientras más nos acerquemos al cinturón, es más calientito. Mientras más te alejes del cinturón, es más frío. Si más te acercas al cinturón, es más caliente y es más húmedo. Y al ser más húmedo, más nubes. Si hay más nubes, más lluvias. Entonces significa que hay un alto grado de precipitación mientras más cerca el cinturón esté. Pero cada vez que me alejo, la precipitación disminuye. Esto influye hasta en la salinidad del mar. Porque si hay lluvias en el norte, la lluvia no es agua salada. Entonces el nivel del mar aumenta y la salinidad en porcentaje disminuye. Por eso los mares del norte son menos salados, como el mar tropical. En cambio acá, ¿qué es lo que pasa? Sus mares no son, no son menos, son más salados. Debido a la falta de precipitación, se concentra mayor salinidad. Por eso su clima tropical, por eso su clima árido tropical o semicálido muy seco. Así le puedes llamar. ¿Sí? Entonces, por eso su condición es más cálida, porque está más cerca del Ecuador. Su condición es más cálida. ¿Por qué? Porque hay contracorriente ecuatorial caliente, que no tenemos en la costa centro-sur, por la peruana. Otra razón más, si quiero darle más nivel, por la cordillera. La cordillera también genera problemas. La cordillera que está en el centro y el sur es cordillera muy alta y no deja pasar el aire caliente de la selva. Pero la cordillera que está en el norte es especial, porque la cordillera que está en el norte es más chata. Y como es más chata, ¿qué pasa? El aire caliente cruza sin problema en el norte. Esta sierra del norte se llama zona de páramo. La zona de páramo es una sierra especial que justamente al ser chata produce que el aire caliente cruce sin ningún problema. Ahí está, chicos.
Eso es mi resumen de costa. Si hasta ahí tienes alguna pregunta, una consulta para pasar a la sierra, ya sabes, claro, mientras siempre y cuando puedas explicar los fenómenos que ocurren a diario, pues vas a generar eso. Menor salinidad, menor densidad, sí, porque recuerda, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Si tú aumentas la salinidad, estás aumentando la masa. Si es en el mismo volumen, la densidad aumenta. Profe, todo eso es costa, no entiendo mucho eso. Sí, todo esto son los factores del clima en la costa. Todos estos son los factores del clima en la costa. Mi cabeza voló, dice. Sí, no te preocupes, yo voy a mandar a la tutora una foto de la pizarra, no te preocupes. ¿Y por qué llueve en Lima? Dice Camila, no te preocupes, Camila. Ahorita te digo, Camila, ahorita te digo, no te preocupes, no te desesperes, niña. Sí lo vas a aprender. En el sur de 34,7 es el promedio nacional. Sus videos están en YouTube. Bueno, también hay un video en YouTube. Entendí eso, me recordaba. Esto es el prospecto. Dice, esto está en... Sebastián, claro que sí está en el prospecto. Claro que sí está en el prospecto. De la arriba, claro, pues la de arriba es la costa norte. Mira, acá dice, mira, costa boreal. La palabra boreal, ¿qué significa? Norte. Oye, no puedes volar en eso, ¿ah? No puedes volar en eso. ¿No? ¿Sí? Ahí está. Ahí a eso me marea, dice. Ah, ya no te preocupes, pues manda. Te falta todavía, niña. Ahí está. Ah, muy bien, José Carlos. Ahí está nuestro canal de YouTube. Estamos llegando ya a los primeros 10 cachos. Así que únete a la familia. Listo, nos vamos a la sierra. Otro ciclo más y la hace, dice. No, qué fría, qué fría, qué fría. Feo, ¿no? Feo tu corazón. Vamos a la sierra, chicos. Vamos a la sierra. En la parte de la sierra, lo primero que tienes que saber son las alturas. Comenzamos por acá. 1000 metros. ¿Sí? Ahí está. Sí, Cristian, sí. Verifica por ahí. Esto es 1000 metros. ¿Ya? La siguiente es 3000 metros. La siguiente es 4000 metros. La siguiente es 5000 metros. Y la siguiente es la cima del Huascarán según el material de CP San Marcos. 6746. Por eso es lo que yo voy a utilizar. ¿Ya? Eso es dice. Ah, chévere. Hasta en los metros me mintieron, dice. Ah, ¿qué te dijeron, Claudia? Ah, lo que pasa, chicos, es que acá hay algo importante. De repente, como Claudia, muchos de ustedes han llevado el tema de clima del Perú. El título de hoy, por si acaso, el título se llama Climas del Perú, si recién te estás enterando. ¿Sí? Si recién te estás enterando, el tema de hoy se llama Climas del Perú. ¿Ya? Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Pude haber hecho tiempo y clima, pero como ustedes son de repaso, el tema de tiempo y clima es muy teórico. Sin embargo, el tema de climas del Perú es un tema aplicativo de tiempo y clima. Eso no significa que no venga. El tema de clima del Perú, como te dije al comienzo, es el segundo tema que más viene en admisión. ¿Cuántas veces San Marco nos ha preguntado por las nubes de estratos, por la garúa, por el anticiclón, por las lluvias en el norte, por el clima árido tropical que también ya vino en admisión, el friaje, la helada, las precipitaciones advectivas? Son temas súper relacionantes al examen de admisión, niños. ¿Sí? Recuerda, si te voy a vender algo, en este caso geografía, va a ser no una geografía como yo pienso que va, como yo quisiera que tú lo aprendas, porque no importa lo que yo piense, sino qué cosa, cómo te va a venir en el examen de admisión. Eso es, chicos. Eso es lo que te estoy vendiendo yo. Esto no es, claro, muy bien, y a eso justamente iba Jeremy. Esta clasificación no está basada en las 8 regiones. Es cierto, hay profes que cuando en el tema de climas del Perú te enseñan basado en las 8 regiones naturales. 500 a 2300, 2300 a 3500, de ahí a 4000, 4800, pero eso no nos importa el día de hoy. Porque si tú verificas en tu prospecto, que es el tema número 4, si no me equivoco, dice climas del Perú, clasificación climática del Perú, y entre paréntesis, dice qué cosa, entre paréntesis dice INRENA, ¿sí? Busca en tu prospecto. En tu prospecto dice según INRENA, y eso es lo que yo te estoy enseñando. Te estoy enseñando la clasificación climática basada en el INRENA, lo que pide el prospecto. O sea, profesor, no me va a enseñar la clasificación climática hecha por Javier, sí te la voy a enseñar, pero cuando hagamos 8 regiones.
¿sí? Eso es otro enfoque climático. Claro, sí te la voy a enseñar, pero cuando hagamos 8 regiones. No es el tema el día de hoy. Por eso no te puedo enseñar bajo ese esquema. Claro, sí está, sí la ha visto Héctor. Claro, claro, chicos, sí está. Y mi Hanka dice. Ahí estás. Claro, semana por ahí 7, creo que, ¿no? Ecosistema del Perú. Claro, pues chicos. Tiene que estar, buen niño. Estás acá conmigo, buen niño. Ahí está. No te olvides, seguirnos así, ¿no? Ya, entonces, debajo de los 1000, debajo de los 1000, ¿sí? Debajo de los 1000, vamos a encontrar ¿qué cosa? Debajo de los 1000, chicos, vamos a encontrar unas nubes que se llaman las nubes estratos. Acá están, mira. Acá tienes estas nubes planas. Profe, esas nubes están en todos lados, ¿no? Sí, chicos, están en todos lados. Entonces, estas nubes se llaman las nubes estratos, ¿sí? Son las nubes estratos. De las zonas antes de los 1000 están las nubes estratos. De zona de 1000 a 3000 se llama clima templado subhúmedo. No te vayas a olvidar, ¿ah? Clima templado subhúmedo se llama así. O también le puedes llamar estepa. Como tú decías por ahí, ¿no, profe? Recién estoy viendo el tema, es muy probable que quizás ni siquiera hayas escuchado el nombre. Templado subhúmedo se le llama esto. De repente por ahí, no sé, Hanna, de repente por ahí, de repente el tóxico te dijo, ¿sabes qué, Hanna? Nos vamos a ir a Chosica a pasear un rato. Y de repente te lo dijo cuando estaba en julio, cuando estábamos en agosto, cuando estábamos en invierno. Y pues ahí las señoritas siempre precavidas, ¿no? De repente, niña, por ahí vas con tu chompa, vas con tu abrigo, 2 polos, tu chullo, tu chalina, tu guante, ¿no? Tus medias ahí de lana, ¿no? Vas así, ¿por qué? Porque estás en invierno en Lima, pues. Así eres. Llegas a Chosica y te topas, ¿qué cosa? Que Chosica no está haciendo frío, que en Chosica no está nublado como cuando dejaste Lima, que Chosica no está garuando como cuando dejaste Lima, está haciendo un solzote. Hay que sacarse los guantes, la chalina, no hay que darse el tóxico, ¿sabes qué? Carga, ¿cierto? Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no, chicas? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando, chicos, es que Chosica, por ejemplo, normalmente está a los 800 metros aprox. Y Lima, dependiendo del lugar donde estás, normalmente oscila 200 metros más o menos. Profe, pero Lima tiene 200 y Chosica tiene 800. Chosica es más alto. Y yo sé por el tema pasado, profe, que a mayor altura hay menor temperatura. Entonces, ¿por qué en Chosica está haciendo calor? Y se debe a lo siguiente. Las nubes de estratos la bloquean, pero la luz llega, mira, la luz llega. Normalmente la luz debería llegar hasta la costa y debería haber mucho calor. Pero cuando estamos en invierno, vamos a encontrar mayor influencia de quién? De la corriente peruana. Y al haber mayor influencia de la corriente peruana, se bloquea todo el cielo con muchas nubes de estratos. ¿Solo cuando? En invierno. La luz llega, pero no puede pasar. Y al no poder pasar, ¿qué va a ocurrir? Se refracta, rebota. Y al rebotar el calor, ¿qué pasa? Se concentra el calor ¿dónde? Arribita. En Chosica, por eso hay más calor acá. Profe, y si no pasa el calor, me está diciendo que debajo de las nubes hay frío. Claro, por eso está haciendo frío en Lima, pues. En Lima, tú regresas de Chosica a Lima y Lima está garuando. Y Lima está nublado. Y Lima está haciendo frío, ¿no? Hay que ponerse todo de nuevo. A eso se llama inversión térmica. Profe, ¿por qué se llama inversión térmica? Inversión térmica se llama ¿qué cosa? Porque a mayor altura ya no hay menor temperatura, sino a mayor altura, mayor temperatura. O sea, profe, si me voy al Huascarán hace más calor, no, solamente pasa acá nomás, en la parte más bajita de la sierra nada más, la zona más pegadita a las nubes estratos, solo pasa ahí. ¿Chosica está más de 1000? No, Chosica está dentro de los 800, aprox. 800 metros. Sí, está dentro de los 800. Claro que sí, pues niños. Claro, claro. Pues, a ver, vamos de viaje virtual hacia Chosica de repente, para que veas que tu profe no te miente. Jamás, niños. Yo jamás te miento. Y si te miento, te voy a decir que te estoy mintiendo. Como tú ya conoces nuestra sinceridad. La plaza de Chosica. Nos vamos mentalmente a la plaza de Chosica. Ahí está. Sí, mira, ahí está, mira. Plaza de Chosica. Acá está. ¿Cuánto tiene? 850 metros sobre el nivel del mar. Mira, 850. Ahí está. Dentro del rango de los 800. No está tan alto. Aparte, Chosica, ahí está, Huayncán pasa lo mismo. En Huayquén también pasa lo mismo. Sí, en Huayquén también pasa lo mismo, pero la que está
más esas chosicas justamente. Sí, en cualquier sí llega a pasar. Ya, entonces chicos, vamos a encontrar entonces que a mayor altura, mayor temperatura, pero solo acá. ¿Y eso cómo se llama? Inversión térmica. Ahí está, ahí está. Sí, especial de 10K, dicen, no te preocupes, no te preocupes. Ahí vamos a poner los cachimbos ahí. Vas a salir seguro por allá. Ahora, chicos, y por ahí hay una pregunta que hizo San Marcos combinando dos temas muy bonitos. Combinando tema de climas del Perú, combinando con el tema de lo que es 11 corregiones. Que vino hace poco, no es mucho, 2017, por ahí vino. La pregunta era sobre las zonas, decía, ¿dónde encontramos plantaciones, plantaciones cactáceas, plantaciones de cactus? Mira, si yo te digo, imagínate un ecosistema donde haya cactus, es muy probable que te imagines un lugar de desierto, ¿cierto? Un desierto, un cactus en el desierto, y eso es normal. ¿Por qué? Porque los desiertos son áridos. Pero Alexis, Jennifer, Héctor, ustedes viven en un desierto llamado Lima. La pregunta es, ¿dónde hay cactus? Cuando vas a Ancón, cuando vas a Caraballo, cuando vas a Puente Piedra, ¿dónde están los cactus? No sé, siempre dice. No hay, pues, chicos. No hay cactus acá. Ay, ay, por eso no ingresas, pues, por eso no ingresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, chicos, no- normalmente acá no hay cactus. ¿Por qué? Porque estamos cerca al mar. Y como estamos cerca al mar, ¿qué cosa? Hay mucha humedad, pues. Y si hay mucha humedad, entonces no se producen los cactus, porque los cactus son un tipo de plantas xerófitas. ¿Qué significa? Al igual del algarrobo, soporta grandes etapas de sequías. Pero sí hay dónde. Exacto, muy bien, Giovanna. Sí hay en los cerros. Los cerros no es desierto, pues. Los cerros son rocas. O sea, cuando estamos muy cerca a los cerros, ¿sí? De repente, profe, lo estoy viendo desde Jicamarca, ahí sí hay cactus. Profe, lo estoy viendo de repente desde Cieneguía, ahí hay cactus. En Chosica, profe, también hay cactus. Entonces, a las zonas más altas encontramos zonas áridas en la sierra. Porque alguno piensa de repente, profe, pero zonas áridas, profesor, en la sierra, cactáceas, cactus en la sierra, profesor. Claro, hay cactáceas en la parte de la sierra. ¿Pero dónde? En la parte baja de la sierra, donde justamente encontramos, ¿qué cosa? Donde justamente encontramos etapa de sequías. Significa cosa que no llueve siempre. Sí llueve, pero llueve raras veces. La temperatura acá oscila más o menos de 11 a 18 grados aprox. Ese es el rango de temperatura, es muy larga, ¿no? La amplitud térmica va de 11 a 18. Entonces las lluvias acá son estacionarias. Las lluvias son estacionarias. Ahí también. Claro, está dentro del rango, pues, ¿no? No hay términos exclusivos, ojo. Pero esto de acá es una zona de lluvias. Pero, profesor, ¿por qué lluvias en verano? Por lo siguiente. En la selva siempre hace calor. En la selva siempre hace calor. Y como siempre hace calor en la selva, entonces, ¿qué cosa? Como siempre hace calor entonces en la selva, se producen las nubes, ¿cierto? Y las nubes están acá, bien. Y las nubes están acá. Y encontramos algunos vientos. Esos vientos se llaman vientos del este. O sea, mira, acá en la selva se produce el calor. Acá tenemos a la nube. Y la nube está acá. Y los vientos del este la van a empezar a empujar para allá. Pero su camino será corto. No podrá pasar más. ¿Por qué, profe? Porque tenemos una barrera natural llamada Cordillera de los Andes y no deja pasar el aire caliente y se queda ahí, se satura ahí. Eso pasa siempre. Por eso no llueve acá, pues. No llueve ni en la costa ni en la sierra. Si no hubiera Cordillera de los Andes, esta zona sería súper lluviosa. Pero algo pasa en verano, chicos. En las épocas de verano, las temperaturas son más calientes. Entonces, ¿qué significa? Recuerda, al vapor de agua le cuesta más trabajo poder formarse, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Le cuesta más trabajo poder formar nubes de lluvia. Entonces, el vapor de agua, como es una zona más caliente ahora en verano, ¿qué pasa? Mira, ahora está más alta. ¿Te das cuenta? Y cuando vienen los vientos del este, ¿qué pasa? Ahora el aire caliente puede llegar a dónde? A la sierra. Pero ¿cuándo pasa eso? Solamente cuando estamos en verano. Es por eso que en la sierra solo llueve en verano, porque solo en verano el aire caliente de la selva puede venir hacia la parte de la sierra. Pero como se da por un gran exceso de calor, a eso se llama precipitación convectiva.
A diferencia de la advectiva, que se da precipitación en un ambiente frío. Pero cuando se da por un exceso de calor, como lo de la selva, hacia la sierra, se llama precipitación convectiva. Empujan, así es. Suben más, exacto. Pero ahí tienes a la nube, mira, en la sierra. Y si tienes a la nube esa en la sierra, ¿qué pasa? Ella se va enfriando. Y al enfriarse se vuelve más densa, como el anticiclón, más o menos. Y se vuelve densa. Y va bajando. Y va bajando. Y va bajando. ¿Y hasta dónde crees que llega? Hasta la costa. Y como traspasó todos los Andes para llegar acá, por eso se llama precipitación de trasvase. La pregunta hace rato, profe, ¿por qué en Lima llueve? Llueve solo en verano, cuando hay fuertes etapas de calor, por eso pasa de madrugada, cuando el aire caliente desde la selva puede cruzar todos los Andes y llegar hasta acá. Y cuando llegan acá, eso se llama precipitación de trasvase. La precipitación de trasvase es el resultado final del aire caliente que vino desde la selva. Claro, chicos, todo tiene explicación. Esto no pasa de día, esto pasa de madrugada, pasa de noche. Así que ya sabes por ahí, Joseph, ya saben por ahí, chicos. Inclusive, hay unas nubes, ¿te acuerdas que te mencionaba? Sí, pero... Entonces, chicos, estas nubes de acá se llaman las nubes cumulonimbos. Esas nubes cumulonimbos son de 12 kilómetros. Son súper anchas, son súper gordas. Estas nubes cumulonimbos, como son súper extensas, ¿qué pasa? Chicos, lo que va a pasar es que esas nubes súper intensas tienen muchas partículas de polvo dentro, muchas partículas de agua dentro, pero como son súper intensas, el agua caliente sube. Y el agua caliente sube, pero también baja cuando se seca. Pero lo hacen tan rápido, que se mueven tan rápido que generan ionización, relámpagos. Pero si esas nubes cumulonimbos pudieran llegar hacia la costa, ¿qué crees que va a pasar en la costa? Aparte solamente de lluvias, también pasan relámpagos. Es la razón de por qué a veces pasan relámpagos en Lima. Porque el aire caliente viene y llega hasta acá. 2017, por ejemplo. En 2017 vivimos relámpagos en Lima. Si alguno es de Chosica, la zona de lo que es todo el cono este, vivió los relámpagos en Lima en el 2017. El año pasado sí ocurrió relámpagos, pero no fue por esta razón. Fue por otra razón. Eso se llaman danas. D-A-N-A, dana. Una dana es un viento de presión aislada de las altas atmósferas. Explique, dice por ahí. Bueno, es que no estás listo para esa conversación todavía, pues, chicos. No estás listo para esa conversación. ¿Cuándo no dan? Sí, de las danas son así, chicos. Las danas son así. Decido nos mandó unas señales. Un explicadito, dice por ahí. Me ofende, dice, pero tiene razón. No dijo mortales, no. Jamás, jamás. ¿Cómo te voy a decir eso ahí, niños? Hay cosas que se sobreentienden ya. Hay cosas que se sobreentienden, no es necesario decírtelo. Profe, ¿qué es una dana, profe? Veamos qué es una dana. Ah, no sé qué podemos... Ah, ya pensé que iba a salir. Acá está, mira. Las danas, mejor le pongo meteorología porque no sé, puede ser cualquier cosa por ahí. La dana en meteorología, depresión aislada de niveles altos. Cota fría también le llaman. Mira, las danas, te lo explico con este dibujo, mira. Esto está en el ejemplo para el polo norte. ¿Ya? Imagínate que esto está para el polo sur. Dale vuelta a la imagen, bueno. Acá hay unos vientos fríos. Acá hay unos vientos fríos que se mueven así. Estos se llaman danas. Pero hoy por el calentamiento global está pasando esto. Estos vientos fríos están llegó hasta la zona ecuatorial. Y al llegar hasta la zona ecuatorial, ¿qué pasó con el aire frío? El aire frío chocó con una barrera de aire caliente. Cuando se forma una colisión de aire frío con aire caliente, a eso se llama precipitación frontal. Es cuando dos masas de agua, dos masas de aire de diferentes temperaturas colisionan, eso se llama precipitación frontal. Y eso generó las lluvias en Lima, los relámpagos en Lima. Este fenómeno en Lima no ocurría hace alrededor de 130 años atrás. Y ocurrió el año pasado. Sí, son fenómenos súper raros. O sea, no ocurrió en Lima, porque en Chincha ocurrió esto hace unos 5 o 6 años. Cayó granizo sobre Chincha. Así como, así como el año pasado también cayó granizo sobre Lima. No sé si viste granizo sobre Lima. Ese granizo ocurrió sobre Ate Bitarte. ¿Sí? En Ate Bitarte cayó granizo. Imagina, está reportado por el Sename. Justamente, claro, cayó granizo. Granizo en Lima, chico. Granizo en un desierto.
Un granizo en pleno desierto. A eso se llaman danas, así que ya sabes. Y los relámpagos se deben justamente a esa colisión, pues. La colisión de aire caliente y fría genera ¿qué cosa? Genera la producción de relámpagos. Grita confirma, Hugo, no dice. Ahí está, profe, para el choque de aire frío caliente no generan huracanes. Claro, también podrían generar huracanes, pero los huracanes tienen un origen distinto ya. Se debe por el aire. Esa es otra historia, ¿sí? No ocurre en Perú, así que no te preocupes. No creo que venga. Ahora, entonces, chicos, las lluvias acá son estacionarias. Como hay lluvias estacionarias, ¿qué pasa? Esas lluvias generan lodo, generan huaicos, generan derrumbes. Entonces se produce deslizamientos de masa lodosa, así como derrumbes. Pero en la parte más alta del primer piso, que va de 1000 a 3000, o sea, alrededor de los 3000, el clima es agradable, el clima es saludable. Estos son los lugares que te recomendamos vivir siempre que vayas a un lugar como esto, ¿no? Un clima agradable, un clima seco, el mejor clima como Huancayo, ¿no? Que se tiene. Pero cuando llegamos a los 3000, chicos, el ambiente es más seco. Recordemos que a mayor altitud siempre vamos a encontrar menor humedad. ¿Significa qué cosa? Que el ambiente es más seco cada vez. El ambiente es más seco. Como el ambiente es más seco, Claudia, la próxima vez que vayas a un lugar alto, Huancayo, de repente, Junín, de repente, Puno, de repente, uno, siempre lleva qué cosa? Un hidratante para los labios, de repente tu labial aunque sea, ¿no? Tu manteca de cacao, por ahí mencionaban ahí. ¿Debido a qué? A que se secan los labios muy rápido. Son altas, se secan muy rápido los labios, claro, se rajan, se hacen herida. En la sombra hace frío y en el calor, claro. Justamente eso que mencionas se llama contraste térmico. Como hay poca humedad, entonces las temperaturas cambian bastante. Y al cambiar bastante las temperaturas, a eso se llama contraste térmico. El contraste térmico se puede dar en el sol en la sombra. Te paras en el sol, hace mucho calor, te paras en la sombra, hace mucho frío. De repente vas a la Sierra Manda, no importa en qué estación del año vayas, siempre lleva tu chompa, porque en la noche siempre hace temperaturas muy bajas. Y en el día también hace calor, mucho calor. Profe, ¿verdad que sangran los labios por estar súper? Sí, pasa eso cuando están en un lugar súper seco. Así que, caballero, ¿no? Ya si eres pobre, lleva tu mentolatum, aunque sea, pues, ¿no? Con mi frase de tigre, sí, sí es posible, lleva ahí. Tú vas a lo que tengas a la mano, niño, lo que todo vale, todo vale. Saliva, dice. No, una vez me explicaron que no, ¿ah? Una vez me explicaron que no, la saliva no sirve mucho. Me explicaron que se debe a que la saliva tiene sal. Entonces, cuando tú mojas tus labios, al final te estás haciendo otra cosa. O sea, cuando tú mojas tus labios, se va a secar la salinidad y al final termina, ¿qué cosa? Terminas empeorando. Entonces es mejor no hacerlo con la saliva. Lo empeora. Sí, 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 una vez me explicaron así. Otro. En las partes altas también se produce, como estás en una zona alta, 3000 a 4000, y el ambiente es súper seco. Y al ser súper seco, ¿qué pasa? Se producen las heladas. ¿Qué es una helada, profesor? Entonces, al haber heladas, hay un descenso muy brusco de la temperatura ambiental. Las temperaturas fácilmente de noche pueden llegar hasta 0 grados Celsius, si no es menos, ¿sí? Si no es menos, puede darse ese grado de temperatura ambiental. 0 grados. Imagínate. En una zona geosa, en una zona pues a más de 3000 ya hay heladas. Y hay que dormir ahí, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Con tu frazada tigre. Claro, me ha pasado en la sierra, he tenido la oportunidad de estar en sierra, ¿no? Y olvídate, nos dicen, ¿no? Un pueblito donde tú vas, nos mandaron a dormir en una iglesia, ¿sí? Y da miedo la iglesia. Nos mandan a dormir en una iglesia y dicen, por favor, hay espacios, ¿no? Y uno entra y no hay colchones, ¿no? Y disculpa, y los colchones, ¿no? No, acá la gente no duerme con colchones, mis. Pero maestro, estamos a más de 4000, ¿cómo vamos a dormir? La bolsa de dormir no aguantan. Más de 4000, chicos, la bolsa de dormir no aguantan tu bolsa de dormir. Cartón, no. ¿Sabes qué nos sacaron? Nos sacaron piel de animal. Así es, piel de oveja. Agarraron la piel de oveja, la tendieron, niños, súper caliente, niños. Sí, súper caliente, o sea, no tiene comparación. Si bien es cierto, tu colchón es bacán, pero la piel de oveja, sí. ¿No se sintió mal por la oveja, dice? No, tú comes tu pollo y no te sientes mal, ¿no? Entonces, no, tú comes tu verdura y no te sientes mal. ¿Por qué pensamos a veces que, profe, los animales están muriendo, profesor?
Por eso soy vegetariano. Pero aguanta, ¿las plantas no sienten? ¿O tú piensas que las plantas no sienten porque no te dan emociones? Hace poco asistía a un seminario de SIG, Sistema de Información Geográfica, es Geografía Digitalizada. Hay un seminario que hizo el Colegio de Geógrafos hace un mes más o menos, y el expositor era un especialista en SIG. Este expositor, chicos, nos hablaba de la red de coordenadas que hoy se utiliza en los sistemas de satélites, pero los explicaba con un ejemplo de plantas. Profe, ¿qué tiene que ver las plantas? Nos ponía el siguiente caso, mira, y es real lo que dice, lo investigué. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay plagas o cuando hay insectos que quieren afectar a una planta, la planta se siente amenazada y como no encuentra las herramientas en ese momento, de repente para combatir la plaga, las plantas a través de las raíces emanan comunicación a otras plantas, advirtiéndolas de que hay un tipo de especie que está alterando el ecosistema o botan aromas de las plantas para advertir a las plantas más cercanas que se estén preparando porque viene una plaga. Las plantas se comunican, chicos. O sea, las plantas puede ser, todavía es un tema de investigación, que las plantas puedan sentir. Entonces, imagínate, ¿no? De repente tú te estás comiendo tu lechuga y no sabes ahí lo que estás sufriendo. Ahí te voy a comer ahí, te dicen, no, simplemente es una cadena trófica, pues, una cadena trófica, es normal, chico. Es normal, no te sientas mal, no te sientas mal. Ahí está. A más de 4000, chicos, el clima es frígido, o tundra le dices, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? Cuando la veas súper fría, dile, no, eres una tundra. Significa extremadamente fría. ¿Tanto, profe? Sí. Tanto que la helada que tú ves acá, esta helada que tú conoces que es la helada blanca, ya no solo se produce, sino se produce una negra, chicos. Ahora se produce la helada negra. La helada negra es distinta. De repente por ahí Luis Fabricio, ¿no me crees? Agarra tus verduras, que está en la refri, sácala del lugar donde está y métela en la hielera. ¿Sí? Tú métela nomás en la hielera. Cuando mamá más rato va a querer hacer la ensalada, ¿no? Mamá siempre después de la comida hace su ensalada, ¿no? Ahí, ¿no? Nadie come, ¿no? Pero igual mamá siempre hace su ensalada. Y cuando saque la verdura, va a decir, ¿quién hizo eso? ¿Qué pasó con la verdura? Se puso negra la verdura. Profe, ¿por qué se puso negra la verdura? Porque, entre comillas, se ha quemado. La gente en la sierra le dice así, se quemó el cultivo. ¿Por qué se quemó la papa? ¿Por qué se quemó la planta? Lo que pasa es que ha hecho una temperatura tan baja que la planta para sobrevivir ha tenido ¿qué cosa? Ha tenido que secarse, se ha deshidratado la planta. Claro, como el chuño, lo que ocurre. Entonces, chicos, eso se llama helada negra. Las hojas de la planta se vuelven negras y eso se llama así. Ahora, también encontramos nevada. Bueno, lo que pasa es que le dicen que se quemó porque se volvió negra. ¿No? En realidad no debería ser, bueno, no se ha quemado, ¿no? Pero Amanda, de repente por ahí, tu hermanito te da un pedazo de hielo, tú lo agarras con la mano y ¿qué dices? Quema, 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 seguro lo has dicho en algún momento. Pero es hielo, ¿cómo te va a quemar si es hielo? ¿Cierto? Ah, sí lo has hecho, ¿ya ves? Es algo que hacemos, es algo que hacemos ya por, no sé por qué. La verdad no sé por qué, pero sí lo hacemos. Entonces, nevada, ¿qué es nevada? La nevada es distinto. O sea, el aire caliente viene, ese aire caliente se condensa y ¿qué forma? Lluvias. El aire caliente viene y se forma lluvias. Pero las lluvias solo son gotas de agua. Las gotas solamente son gotas de agua, son lluvias, ¿cierto? Pero en las partes más altas vemos que no caen gotas de agua, sino caen, ¿qué cosa? Pedazos de hielo. Profe, ¿cuándo? Profe, analicemos acá. Si usted me dice que es cuando el aire caliente viene desde la selva, significa que eso es en verano. Sí, chicos, en verano nieva. Pero en verano nieva ¿cuánto? A más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Somos como Zorro de Pascua. Por ahí, Alexis, algún día quieres pasar una blanca Navidad, anda a más de 4.400 metros en Navidad y vas a notar que cae nieve. Vas a poder hacer tu famoso, ¿qué cosa? Tu famoso muñeco de nieve, si estás a más de 4.400. Siempre, 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 Carlos. ¿Sí? Ahí hay gente, profe. Sí, hay muy poca, pero sí hay. Cerro de Pasco es un pueblo, por ejemplo, que forma hasta, por ejemplo, este fin de diciembre, Cerro de Pasco amanecía con 15 centímetros de hielo. En Cusco, cerca de la frontera con Puno, cae nieve por febrero. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Es por eso la razón, chicos, que estas condiciones hace que la sierra siempre tenga la siguiente frase. En verano, ¿qué está pasando? Lluvias en esta parte. En verano, ¿qué está pasando? Está cayendo nieve en esta parte. En verano, ¿qué está pasando en esta parte? En invierno, ¿qué está pasando acá? Calorcito.
Es por eso que la gente que dice, oye, cuando yo estoy en verano, tú estás en invierno. O cuando yo estoy en invierno, tú estás en verano. Así le dice la costa. Pero no, no es verdad. Solo que ellos sufren en veranos lluvias. Ellos sufren en verano nevadas, debido al aire caliente que está cruzando. Claro, si es el norte de Lima, pegada hacia la sierra, claro, Canta, por ejemplo. Canta es Lima, pero encuentras nevadas. Claro, la Viuda, por ejemplo, en la Viuda está a 5.000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, dice, las alpacas son cariñosas y los que no. Ya no se fue el comentario. A más de 5.000, la masa de hielo es perpetua. A más de 5.000 chicos, la masa de hielo es perpetua. Ahí se forman las cabeceras de cuencas. Ahí van a nacer los ríos. A mayor altitud, mayor insolación. Ingresa más luz solar. Y no vayas a pensar, profe, en las partes altas hay mayor insolación porque está más cerca del cielo, profe. No. ¿Sí? Por si acaso, no sé cómo otro salón que me dijo así. A mayor altitud hay mayor insolación porque hay menos nubes. Y al haber menos nubes, el sol llega, la radiación solar llega sin problemas. Pero como es lugar seco, no hay mucha humedad, ¿qué pasa? El calor se va. Y como no hay nubes, no hay quien retenga el calor, viene, pero no hay nada que la retenga. Viene, pero no hay nada que la retenga. Como no hay nada que la retenga, el calor se va y baja la temperatura de golpe. Eso se llama helada. La helada se produce justamente por eso, por la falta de humedad y no la retención de calor. ¿La humedad concentra calor? Claro, Sebastián. La humedad concentra calor. La humedad concentra calor. Así es. Profesor, ¿cuál es el temperatura promedio de los 4.000? A más de 4.000 a 5.000 la temperatura promedio es 0 grados. 0 grados. Y a más de 5.000 la temperatura está por debajo de los ceros. De -5 a -10 aprox. Ahora todo tiene sentido, dice. Claro que sí. Y nos vamos a la selva, chicos. En la zona del Amazonas es el único lugar, chicos, la selva peruana, que está basada en ¿qué? Que está basada en el clima que sí nos corresponde. Recuerda que el Perú, por la ubicación que tú te encuentras, deberías tener un clima tropical. Por el lugar donde tú te encuentras, deberías tener un clima tropical. Pero hay factores que cambian esa condición. ¿Como quién? La cordillera de los Andes. ¿Como quién? La corriente peruana. ¿Como quién? Como el anticiclón. Entonces, esos tres factores que te he mencionado se llaman factores de climas sazonales. Factores de climas sazonales. ¿Por qué factores de climas sazonales? Porque son los que cambian de un lugar en el cual ellos no deberían estar. Todo el Perú debería tener un clima tropical, lluvioso. Imagínate, Claudia, de repente, Claudia, eres por allá San Juan Lurigancho, Caraballo, deberías tener de repente una selva tipo Iquitos, tipo Pucallpa, Río de Janeiro, así debería ser tu ciudad. Sin embargo, como pura arena, sin lluvia. Entonces, ¿eso se produce por qué? Debido a estos factores sazonales, pues. Claro, bailando tu samba de repente. Bailaría samba, dice. Bueno, acá estás en Lima, pues acá bailas tu zamacueca, ¿no? San Martín de Porre, dice. Bueno, ahí está. Ah, tu chicha. Ah, bueno, tu chicha. Bueno. Entonces, chicos, en la parte de la selva tenemos alta insolación también. Profe, ¿pero por qué? Si ahí hay más nubes. Sería una buena observación. Pero se debe, ¿por qué? Porque acá estamos muy cerca de la línea ecuatorial, pues. O sea, como estamos cerca de la línea ecuatorial, la insolación es mayor. Por eso hay mucha insolación también. Claro, por eso cuando ves a lo de la selva, no son blancos, ¿cierto? Las de la selva no son blancones, son más oscuritos. ¿También qué cosa? Alta humedad, alta precipitación, precipitación, ¿eh? Y el factor más importante es ciclón. Mira, me tienes dos selvas. Me tienes a la selva baja y me tienes a la selva alta. La selva baja tiene un clima llamado tropical húmedo o cálido muy húmedo. Y la selva alta se llama subtropical húmedo o también clima semicálido muy húmedo. O sea, tienes dos. Tienes dos condiciones de clima para cada uno, ¿cierto? Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Hace rato me preguntaba sobre el tema de los huracanes. ¿Cómo se producen los huracanes? Imagínate acá, tienes el aire. Los huracanes solamente pasan cuando los lugares son muy calientes. Los huracanes tropicales, que son los comunes acá, se producen porque el aire es caliente. Tienes la humedad. Pero como hay mucho calor, la humedad se calienta tan rápido que la humedad, ¿qué hace? Sube. Tienes la humedad acá, la humedad sube. Y como sube, deja un espacio vacío, ¿cierto? Porque la humedad, el aire caliente está arriba. En este espacio vacío, ¿quién se va a meter? El aire frío.
Pero como en las zonas tropicales la temperatura aumenta tan rápido, pues el aire frío que se metió se calienta muy rápido también y vuelve a subir. Y más aire frío se mete. Pero como lo hacen tan rápido, la circulación de viento es tan intenso que está ocurriendo esto. Pero así pasaría normal. Pero la Tierra no está quieta. La Tierra está en rotación. Entonces, cuando el aire se mete, el aire no se mete y ya está, sino que el aire se mete y por efecto Coriolis, el aire se mete y se genera esto. O sea, el aire se mete, pero no se mete directo, se desvía. Y al desviarse, eso genera los movimientos arremolinados del aire caliente. Así se forman los huracanes tropicales. Pero quiero que entiendas que eso se llama ciclón también. El ciclón ecuatorial es un aire caliente ascendente arremolinado, que el aire caliente está acá, mira. El aire caliente está subiendo. El aire caliente sube, sube el aire caliente, es un aire caliente arremolinado, se produce la nube, no cualquier nube, cumulonimbos. Estas cumulonimbos generan fuertes lluvias, no cualquier lluvia, intensas precipitaciones, a lo cual yo llamo chubascos. Los chubascos son las lluvias torrenciales. Los chubascos son las lluvias súper intensas. Esas lluvias vienen, generan inundación, ¿sí? Y se forman las cumulonimbos. Esto se llama precipitación de tipo ciclónico. Ahí está. Dice por acá, fría, anti y la cordi, y no entendí lo que dijiste. Ya, pero en el caso de lo que es el huracán tropical, o sea, el huracán tropical también se le llaman huracanes tropicales, ciclón ecuatorial, tifones en Asia, también se le llaman así, o inclusive en Australia lo he encontrado con el nombre de Willy Willy. También le llaman en Australia Willy Willy, le dicen también a los huracanes. Pero bueno, son nombres nada más, ¿ya? Ahora, así se forman las nubes de lluvia en la selva baja. Pero ¿qué pasa con la selva alta? Como en la selva alta te das cuenta, es una zona de mayor pendiente, es decir, de mayor inclinación. O sea, esta es la selva baja, ¿cierto? Y esta es la selva alta. Imagínate que viene el aire caliente desde Brasil. Profe, que el aire puede venir desde Brasil, claro. Lo que pasa es que como el aire está sobre un terreno llano, Brasil no tiene montaña, no tiene elevaciones, entonces viene el aire caliente. Y el aire caliente, como no hay nadie que le estorbe, el aire caliente viene y llega hasta Perú. Pero cada vez está pasando ¿por dónde? Por la ladera. O sea, cuando viene el aire caliente, imagínate la selva alta, este es el aire caliente viene, pero el aire caliente, ¿qué cosa? Se está pegando al suelo. Como tiene contacto con el suelo, ¿qué pasa? Se va enfriando lentamente. Se enfría el aire caliente, se enfría el aire caliente, se enfría el aire caliente hasta llegar a condensarse. O sea, profe, ¿me está diciendo que es un aire que se arrastra? Sí. Hay algunas, chicos, que son arrastradas. Entonces, mira, acá hay una, mira. Este aire caliente viene en la selva baja, se arrastra, y mientras más se arrastre, más fría es. Se arrastra, se enfría, se condensa y forma nubes. Esas nubes se llaman precipitaciones. ¿Qué cosa? Se llama precipitación orográfica. ¿Por qué orográfica? Porque esas lluvias se van a formar justamente en las laderas de las montañas. Entonces, quiero que entiendas eso antes que vuelves. Acá me encuentras precipitación ciclónica en la baja, precipitación orográfica en la alta. Tienes nubes en la selva baja y tienes nubes en la selva alta. Los vientos del este lo que van a hacer es esto. Empujar parte del aire caliente de la selva baja hacia la selva alta. Entonces, profe, si empujan parte de la selva, o sea, parte de las nubes, la selva baja tiene menos nubes y la selva alta tiene más nubes. Exacto. La selva alta tiene tantas nubes que por eso se le llama la región más nubosa. Y no solamente se forman las nubes, porque no pasan las nubes. Como se forma un bosque de nubes, pues se llaman así, bosque de neblinas. ¿Qué es un bosque de neblinas? Los bosques de neblinas son grandes saturaciones o grandes acumulaciones de justamente ¿qué cosa? De neblina alrededor de estas montañas. Por eso cuando vas a Cajamarca, cuando vas a San Martín, por ejemplo, de repente estás por el Guayaga, vas a ver formaciones de grandes bosques de neblina en las zonas. Pero como es la zona más nubosa, también es la región más lluviosa. Como es más nubosa, es más lluviosa. Ah, profe, entonces es la más inundada, seguro. No. Profe, ¿por qué no es la más inundada? Porque tiene ¿qué cosa? Tiene pendiente, pues. Se genera la lluvia, imagínate. ¿Y qué pasa con la lluvia? Se va. ¿Y dónde se va? A la selva baja.
Pero como la selva baja es plana, ¿qué pasa con la lluvia? ¿Qué pasa con la inundación? Se queda ahí. Eso es lo que ocurre. Por eso la selva baja es más inundada que la selva alta. La selva alta llueve tanto que los mayores indicios de pluviosidad están acá. El Cenami registró que el lugar más lluvioso del Perú es un pueblo llamado 15.000, Cusco, selva alta. ¿Cuánto llovió? 8.000 milímetros de precipitación. Profe, ¿qué significa eso? Eso significa que si no hubiera permeabilidad en el suelo, si no hubiera evaporación, sería 8 metros de altura de agua por cada metro cuadrado en 15.000. Eso significa. Claro, aumenta el caudal de los ríos. Los ríos de la selva también aumentan el caudal. Justo hoy día voy a hacer ríos en un módulo, que es el módulo 3, creo, depende. Si conoces por ahí, al menos que te pasen la pizarra, ¿no? Cosa que hoy día hacemos selva. Claro, claro. Módulo 4, módulo 4. Ahí te pasa el índice. Ahí vamos a hablar de los ríos de la selva y los ríos de la selva y ríos del Titicaca también. Profe, en la sierra hay poca lluvia, dice Sedapal. No, 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 ¿cuál Sedapal, oye? Sedapal, por si acaso, es el servicio de agua para Lima Metropolitana. Allá no, Sedapal no existe, allá no conocen Sedapal. Sedapal, no sé qué tiene que ver acá tampoco. Profe, y la ceja de selva sería la parte más alta de la selva alta. O sea, la selva baja, selva alta. Y lo que sigue de encima sería la ceja de selva. Ahí está. Claro, dependiendo de dónde estás, pues, ¿no? O sea, dependiendo de dónde estás. Entonces, en la selva baja, como hay mucha agua, es súper inundada. Pero al ser súper inundada, se evapora más agua. O sea, hay más vapor de agua. ¿Y qué hace el vapor de agua? Concentra calor. Por eso la selva baja es más calurosa. El Cenami registró, chicos, el lugar más caluroso en selva baja. ¿Cuánto? Neshuya, Ucayali, 42 grados Celsius. Profe, en la selva baja llueve poco en comparación a la selva alta. Obviamente, si tú vas a la selva baja, va a llover un montón. Pero si lo comparas con la selva alta, es menor. Solamente es menor en la selva. Así es. Claro, claro. Obviamente son súper lluviosos, pero la alta es más. ¿Sí? La alta es más. Por eso toda la selva baja está inundada, pues. Porque toda la lluvia de la selva alta se va a la baja y se inunda, ¿no? Profe, el agua que baja de la selva alta forma tahuampas en la selva baja. Puede formar tahuampas, es cierto, lluvias, lagos, meandros, ¿no? Sí, parte sí. Otra pregunta que pongo por acá, sí, viven más en selva alta. ¿Por qué viven más en selva alta? Porque no está inundada, pues. ¿Por qué viven más en selva alta? Porque hay valles amazónicos. Y no te preocupes, chicos, la próxima semana vamos a hacer todo geomorfología en una sola clase. Así que es un tema súper, súper, súper extenso. De antemano te digo, ven leyendo. Ahí está. Dice, es dos mejores. Destruyeme el cerebro, dice por ahí Claudia. No te preocupes, con fe, con fe, con fe. Suelos antiguos y suelos jóvenes. Profe, eso no entiendo. Tú sabes que el suelo más joven está arriba, ¿cierto? Y el suelo más profundo es el suelo más antiguo, el suelo más viejo. Entonces tú tienes esta ladera. Cuando hay lluvias, generan huaicos. ¿Y los huaicos qué hacen, profe? Arrastran el suelo. ¿Y qué arrastran, profe? Arrastran el suelo, arrastran el material. ¿Y ese material dónde va? Va al río. ¿Y el río dónde va? A la selva baja. Entonces, profe, ¿me está diciendo que en la parte alta los suelos superficiales terminan en el suelo de la selva baja? Sí. Es por eso, chicos, que los suelos de la selva baja tienen suelos muy jóvenes, porque son materiales que han sido arrastrados recientemente. Pero como la selva alta cada vez está siendo desnudada, o sea, cada vez está siendo degradada, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar entonces que en esta parte el suelo va a ser más ¿qué? Va a ser con suelo más antiguo, porque el suelo más joven se deslizó a la parte de abajo a través de los huaicos. ¿Sí te entendió? Ya vienen San Marcos, ¿eh? Solamente es analizar nada más. No entiendo cuando ponen a... Pero bueno, ahí está. Para mí es asentamiento humano. Entonces, zona alta, zona baja. En zona alta hay huaicos. Acá no hay huaicos, acá hay acumulación. En zona alta se desgarra. Y al desgarrarse, el suelo superficial termina en la selva baja. Y como se desgarró el suelo superficial, que es un suelo joven, por eso tienen suelos jóvenes acá. En la parte alta, suelos antiguos. ¿Por qué? Porque se va desgarrando cada vez y el suelo profundo queda expuesto. Es por eso la razón. Y ahora sí, ya listo, listo, nada, Mariela. Listo. Último fenómeno, friaje. Y con eso pasamos a las claves.
El friaje es un descenso de la temperatura. El friaje, chicos, es un descenso de la temperatura muy brusca en la zona de la selva. ¿Producida por qué? Producida por el anticiclón del Atlántico Sur. Profe, no entiendo. Lo que pasa, chicos, que así como hay vientos que entran al Perú, como los vientos del este, también hay unos vientos que vienen desde Paraguay, desde Uruguay, pero están influenciados por el anticiclón. Como el anticiclón, al igual que el anticiclón del Pacífico Sur es un aire frío, ese aire frío se mete a la selva. Y ese aire frío que se mete a la selva, la temperatura baja. Eso se llama friaje. El friaje es un descenso de temperatura en la selva, principalmente selva baja. La helada es un descenso de temperatura en la sierra, principalmente a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. El friaje es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier momento del año. Ese cualquier momento del año puede oscilar de marzo hasta el mes de octubre. Durante un año pueden ocurrir hasta 10 friajes. En cambio, la helada ocurre solo en invierno. A más de 3.200, ¿debido a qué? A la falta de humedad, y esta falta de humedad no pudo retener el calor en las noches y bajó la temperatura de golpe. Por eso se forman las heladas. El friaje comienza con fuertes lluvias, porque como es un viento que vino desde el Atlántico, entonces arrastró el aire caliente, generó fuertes lluvias, y por eso comienza con fuertes lluvias justamente, y después bajón de temperatura. Las temperaturas que llegan son a 13 grados. Quizás no sea mucho para nosotros porque vivimos en invierno a esa temperatura. Pero la gente de la selva, que siempre vive a 28 en promedio, a 26 en promedio, ellos no necesitan usar ropa muy gruesas. Este polito en la selva sería una ropa muy gruesa para ellos. ¿Por qué? Porque es innecesario. Es innecesario usar esa ropa en la selva porque hace mucho calor. Usamos ropas más ligeras. Pero bajar a 13 grados, entonces eso ahí ocurre. En cualquier clima el friaje. No, el friaje es de selva. Te dije que está en selva baja. El friaje también puede ser en la sierra. Sí puede ocurrir en la sierra, pero no en esta sierra, sino en la sierra que está acá. O sea, el aire frío viene y llega a la parte de la sierra oriental. Hay partes en las sierras orientales que a sus hermanos occidentales son más calientes. Ejemplo, si yo te digo el Gallito de la Roca, ¿dónde está? Tú me vas a decir, en la selva alta. Pero ¿qué pasaría si te digo que hay Gallito de las Rocas también en sierra? Pero no en la sierra occidental, sino en la sierra oriental. O sea, hay cositas por ahí, chicos. O sea, el friaje principalmente ocurre en selva baja, pero eso no significa que solo ocurre en selva baja, también puede ser en selva alta, y en casos súper especiales, en la parte de la sierra oriental. Si ves en Puno, ¿no? Puno sufre de friaje, por ahí alguna vez escuché en Facebook, bueno, leí en Facebook, pero es imposible, porque Puno no tiene friaje, tiene helada, aunque no a lo que se refiere, porque Puno sí podría sufrir de friaje, porque Puno podría sufrir de friaje, sí, pero no la parte de su sierra, sino su parte de selva. Puno tiene selva. La que está pegada a Madre de Dios, eso es una selva tremenda, es una diversidad total. Pero solamente es ver mapitas, chicos. Claro, igual que, claro, Cusco también tiene selva, al igual que Junín, al igual que Pasco, que también tiene selva. Y chicos, entonces con esta comenzamos con las claves de ahora. Vamos con las claves. Ahí está. Profe, ¿cuál es la diferencia entre... Ya lo hicimos, pues, Jerry. Discúlpame, Jerry, pero lo acabamos de hacer uno por uno. Inclusive dije las diferencias. Ya lo dijo hace rato ya. Ya, uno. Vamos con las preguntas. ¿La altitud es un elemento determinante del clima? Pues verlo. No, la altitud no es un elemento, es un factor. ¿Los elementos cuáles son? Son 7. Temperatura, humedad, radiación solar. Esos son los elementos. A mayor altura, menor temperatura. Ah, la altitud es un factor. ¿Quiénes son los factores? Lo que cambian a los elementos, lo que hace que varíen los elementos. Eso es falso. La precipitación se produce con la condensación del vapor de agua, ¿ya? Eso es correcto. La temperatura sobre Pascua de menor a mayor altitud, verdadero. Así que la respuesta acá en la 1 es casita. Un grupo de turistas quedaron muy sorprendidos en su visita a Ayacucho porque vieron que la temperatura promedio fue de 12 grados con presencia de frío y fuerte lluvia. Sin embargo, al pasar las horas, muy bien, me ganaste tiempo. Excelente. Durante las horas de la mañana, el día estaba frío y llovía, pero al mediodía se encontraba radiante y sensación de calor. Entonces, ¿qué ocurrió? Mejoró
el tiempo. Claro, muy bien, mejoró el tiempo, correcto. A medida que ascendemos, percibimos ¿qué cosa? Percibimos entonces, chicos, de que reduce la capacidad de captar y retener y propagar. Ah, ya, la humedad, pues cierto. La humedad, entonces, ¿qué hace la humedad? La humedad disminuye y eso ya no retiene tanto calor. Eso es importante. Un grupo de ingenieros ambientales que estaban en Puno se fueron al lago Titicaca, pero están a 3800, miren, clima frío, ¿no? Frío boreal. ¿Presenta veranos lluviosos? Sí. ¿Inviernos secos? Sí. ¿Manifestarse fuertes heladas? No. En la parte de la sierra no hay fuertes heladas. Que diga, sí hay fuertes heladas. En la 3, presentar temperatura uniforme, es lo que te iba a decir, ¿no? En la parte de la sierra no encontramos temperatura uniforme, sino ¿qué cosa? Contrastes térmicos. La temperatura promedio de 18, no. La temperatura va de 10 a 18 más o menos en zonas templadas, es decir, hasta los 3000. Después de los 3000 la temperatura están debajo de los 10, están debajo de los 10 más o menos. No, sí hay, 1 y 2, porque piden correctas, bueno. Piden correctas, piden correctas. Claro, claro. Ahí está. Ya disimulan, no disimulan. Grupo de turistas en la capital viajan a Tumbes y visitan los manglares y observan qué cosa. Tú créeme nomás, Benny. Benry, ¿no? Benry. Dice que también encuentra cosa. Climas entre Lima y Tumbes. Ah, hay una diferencia entre Lima y Tumbes. ¿Cuál es la diferencia? Que en Tumbes hay corriente del Niño y en Lima tenemos a la corriente, ¿qué cosa? A la corriente peruana, pues. A la corriente peruana, ¿cierto? Entonces, claro, la D, muy bien. Ahí está. La D, la D, la D, la D. La D, la D, la D, la D. Los climas de factor que condicionan el lugar de Tingomaría y la zona de Huancayo. Tingomaría está en selva. Entonces, para ellos, una posición intertropical podría ser. También, bueno, sería la única, no hay otra. ¿Por qué? Porque estos son cosas que, presidencia orográfica, eso ocurre en zonas de selva alta, que también ocurre acá, pero son consecuencias, no la que determina el clima en la zona. Sí, no hay otra. Bueno, acá te dice entonces que el clima presenta alternativa correcta. Entre Lima, Callao y Pisco tienen clima subtropical árido. Sí, 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 sí. El flanco oriental va de 480. Este es selva baja, por si acaso. Tiene que saber las alturas, ¿no? Selva baja. Sí, verdadero, verdadero. Ya la D dice por acá algunos. Aguilar dice la D. Vamos a ver. Y dice, ¿en la Puna existe estabilidad? No, pues no es estable. Pues. Está Dumbo, ¿no? Ya muy bien. Un grupo de ingenieros se fue al lago Titicaca, bueno, haciendo un déjà vu. ¿Presentan verano lluvioso? Sí. ¿Manifestarse fuertes heladas? Sí. Recuerda, las heladas son descensos bruscos de la temperatura ambiental. En la 9 la clave es avioncito. En la 10, por ahí están comiendo, creo, chicos, por ahí. Están almorzando, creo, algunos. Ahí está, no sé qué cosa que fue, no sé, también pregunto lo mismo. En la pregunta 10, están en recreo, creo, hay algunos. La respuesta en la 10 es dedito. En la 11, ubicación intertropical, la B en la 11. En la 12, ya, a la que vimos hace rato, ¿no? Ya, acá era esta acá, ya, la D, la D, la D, la D. Usualmente las personas que sufren males respiratorios, se van a vivir a climas secos como Huancayo o Jauja. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? La B dices, porque se encuentra lejos de la costa. Claro, por la humedad, pues, o sea, el aire tiene poca humedad en la Sierra Central. Eso sería la clave. El Cenami publicó el día de ayer que en Lima alcanzamos una humedad de 80%, después 50%, después 70%, o sea, está cambiando. A lo que encontramos, ¿qué cosa? Que hubo una variación de la humedad relativa. Ahí está. A medida que ascendemos, percibimos ¿qué cosa? Que la humedad disminuye, ¿no? Si te dije eso, ¿no? Humedad, calor. Ahí está, dedito. 16, bueno. Ya este sería avioncito, ¿ya? Disculpen por ahí, chicos, se me pasó algunas por ahí, creo. Voy a mandarte un balotario adicional de 10 preguntitas, con claves, obviamente, para que puedas adicionarlas, ¿ya? Para que tenga más preguntas, sí, sí, sí.
Te voy a adicionar ahí 10 preguntitas más de nivel un poquito, de repente, nivel complicado. ¿Sí? Mande su libro mejor, dice Cristian. No te preocupes, te lo envío a través de la empresa Shalom. Entonces, entonces chicos, con eso compensas un poquito algunas preguntitas por ahí. La de la 20 me dices. Ya, ya de la 20. Climas secos. Ya los climas secos. Ah, esto sí vimos, ¿no? Ya, muy bien. Aire seco, ¿no? Ya acá está, muy bien. La familia Quispe se fue de Huamanga. La familia Quispe se fue de Huamanga hacia Pisco. Ah, de Huamanga a Pisco. Huamanga es 2500. 2500 es un clima templado subhúmedo. Clima templado subhúmedo y semicálido muy seco. Sí, claro, estaría bien. Esto no puede ser templado subhúmedo y semicálido muy húmedo. No, no, no. Semicálido muy húmedo sería selva alta. Al observar el globo terráqueo, esto fue pregunta de la misión San Marcos, y acá vino la palabra justamente que te mencionaba hace rato, factores de clima zonal. ¿Quiénes están alterando la condición climática en Perú? La cordillera, la corriente peruana, el anticiclón. Ah, 1, 2, 3. Ahí está, 1, 2, 3. El niño no, pues el niño no. Caliente el niño. ¿En las partes altas se incrementa la insolación? Sí. ¿En Cajamarca y Juliaca experimentamos mayor presión? No, menor presión atmosférica. ¿En Parque Nacional de Huascarán se percibe sequedad del aire? Sí, es más seco. ¿La ciudad de Huancayo y los turistas perciben alta humedad? No, 1 y 3. 1 y 3, 1 y 3. Según los climas de Linrena, Tumbes y Piura tienen un clima cálido muy seco. Y te dice, ese lugar abarca 13% del territorio. No, no, no. Toda la costa es 13%. O sea, Tumbes y Piura no pueden tener tanto territorio. La precesión ocurre en verano. Claro, dando producción a los cultivos de algarrobales. ¿Existe la presencia de nubes y estratos? No. Extrema y constante humedad y precipitación. Constante, no hay constante precipitación. Así que solamente hay una verdad entre tantas falsas, creo que. Pam, 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 pam. Sí, dedito. Y la pregunta 25 y último, chicos, ahí está ya el enlace del quiz para que puedas entrar. Walquisis, siempre me olvido tu nombre. Contracorriente ecuatorial, te dice de la selva. ¿Cuáles influyen en la selva? Te dice, contracorriente ecuatorial no influye en la selva, eso influye en la costa norte. Ciclón ecuatorial, sí influye. Los vientos fríos, sí influye. La temperatura superficial de las aguas por los ríos amazónicos que enfrían el aire, nada que ver, bueno. 2 y 3. La respuesta entonces, chicos, acá sería dedito. Listo, chicos, entonces estas son, chévere, chévere por ahí, Jocelyn. Entonces, chicos, estas son las claves de la semana de hoy. Listo, ahí está. No, 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 chicos, a ustedes por hacernos que la clase sea dinámica y sea bonita. Listo, chicos, ahí pueden entrar a la práctica. Pueden entrar a la práctica. Sí, ahorita les voy a pasar, chicos, ahorita les voy a pasar todo, no te preocupes.